En nuestra era moderna, en relación al trabajo que nosotros tenemos en la iglesia o como cristianos, siempre tenemos la tendencia a quedarnos, a echar raíces. La palabra del Señor nos dice que en el principio las sedes apostólicas, que eran las primeras sedes donde llegaron los apóstoles o los dispersos desde Jerusalén, después de la crucifixión, fueron los primeros lugares en donde comenzaron a reunirse las personas. Los primeros cristianos se reunieron en pequeñas casas privadas, conocidas como iglesias en las casas, pero toda la comunidad cristiana de una ciudad también sería denominada iglesia. Podemos nosotros deducir que en la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento encontramos el término iglesias. Nosotros encontramos que donde se reúne la iglesia es un lugar llamado templos. Y los primeros templos fueron las sedes en donde se llevó a cabo el adiestrar, el enseñar y el dar a conocer la palabra de Dios a aquellos que estaban siendo llamados por Él mismo para poder instruirse y poder también conocer la voluntad de Dios y también hacer lo que el Señor pedía. Si miramos nosotros la Escritura, en la mayoría de los casos siempre nos está hablando de ir hacia afuera, no a quedarnos. La tendencia hoy, en estos días, es echar raíces en un templo, en un lugar, en una congregación o institución, en donde para muchas personas el hermano más fiel es el que pasa 80, 90 años en un lugar. Pero la Escritura no nos dice esto, sino que la Escritura nos llama, nos invita, desde principalmente el mensaje de la Gran Comisión, a salir, a ir. Si miramos nosotros en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, encontramos la misión de los 70, que representa cuando Jesús envió a misioneros de 2 en 2, pero hay cosas muy importantes que sacar de esta enseñanza en el capítulo 10, puesto que el Señor les habla a ellos, primero de la importancia que hay en llevar las buenas nuevas. Dice el versículo 2, les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Jesús les envió a ellos y les dijo, id, yo envío, dice, os envío como corderos en medio de lobos, dando a entender que iban a estar en medio de muchas personas diferentes, con diferentes ideas, pensamientos, pero dice como ovejas, dando a entender que debíamos nosotros de usar quizás esta característica de las ovejas, o los corderos en este caso, que es la palabra que usa Lucas, en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Cuando dice esto, nos muestra que no tenemos nosotros que apegarnos a las cosas materiales para hacer esta labor. Y esta es la labor especialmente designada para la iglesia. Dice el Señor que nosotros debemos de ir y debemos de llevar la paz, anunciar la paz, entrar en un hogar y ofrecer la paz de Dios. Si alguno la recibe, es una bendición, pero si alguno la rechaza, también nos enseña en el capítulo 10 lo que debemos de hacer. Pero lo importante es tomar en cuenta esto. Dios nos llama a salir, no a quedarnos, no a encerrarnos, no a quedar quizás con una idea de siempre estar quizás en un lugar en donde tenemos que aprender que es muy bueno pertenecer. La palabra pertenencia, pertenecer a un lugar, tener una casa. Pero hay personas que no han escuchado la palabra del Señor por tantos años como nosotros lo hemos hecho. Quizás si hacemos una sola pregunta, ¿cuántas veces has escuchado la parábola del sembrador? Vamos a encontrar que muchas personas hablan de 10, 20, 30, 40 o más veces, cuando en otros lugares hay personas que ni siquiera conocen quién es Jesús.
Entonces, hay una clara diferencia de lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos que educarnos, estudiar, nunca dejar de hacerlo, pero también tenemos que pensar que la misión es hacia afuera. Saliendo de las puertas del templo hacia afuera, estamos entrando al campo misionero. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, miramos también a un hombre llamado Abraham, que fue llamado el padre de la fe. Cuando él fue llamado, él obedeció a salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, nos describe esto. Abraham, él recibió el desafío de decir adiós a lo conocido y a salir de su pueblo, de Ur, de los caldeos, ahora sin una clara información, una clara idea de dónde él iba a ir. Él no lo sabía, pero allí estaba un hombre de casi 75 años subiendo maletas en una caravana de camellos junto con su esposa y familia en dirección a algún lugar. Qué importante es esto, que nosotros podamos mirar la obra del Señor, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Para muchos es riesgoso, para muchos es perder la conexión o el roce social con mis hermanos, con los cuales me he criado y he estado siempre, y juntarnos en quizás un evangelismo cultural los días domingo para compartir con ellos y para alabar a Dios. No es malo hacerlo, pero importante es entender también lo que el Señor nos llama a hacer. Hay muchos que están lejos de Dios, no conocen el Evangelio, y cuando nosotros pensamos en esto, es importante también tomar una decisión al respecto. Recuerdo que conocimos a nuestro hermano de Perú, el cual nos dice que vive en un lugar muy diferente a donde nos conocimos, en la ciudad de Antofagasta. Y él dice que en el lugar en donde él está hay muchos hermanos y que los atiende una pastora, una hermana. Pero dice él, mi pastora no sabe leer ni sabe escribir. Y yo le pregunté, ¿y cómo lo hacen para aprender de las cosas de Dios? Él me dijo, nosotros oramos. Y la pastora pide dirección a Dios y ella enseña. Pero este hermano me dijo, hermano, pastor, sería tan lindo, tan importante, tan beneficioso para nosotros si fuera uno solo de los últimos hermanos que hay aquí, de los más nuevitos que hay aquí, porque estoy seguro que uno de ellos sabe mucho más que todos nosotros. Tenemos hambre de aprender de la palabra de Dios y necesitamos escuchar de las cosas del cielo. Qué lindo sería que ustedes nos visitaran. Qué hermoso sería que alguien se quedara y nos enseñara las Escrituras. Estoy seguro, dijo él, que mi pastora estaría muy contenta. Oh, amados hermanos, qué importante es recapacitar en la forma que nosotros estamos sirviendo a Dios. Sin lugar a dudas, nos gusta la comodidad, nos gusta quedarnos, nos gusta tener un pastor y tener un rebaño y tener esos verdes pastos constantemente. Pero también el Señor dice en su palabra, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Por lo tanto, nosotros que muchas veces defendemos lo que dice la Escritura, en donde hay un Dios que no hace acepción de personas, nosotros también podamos llevarlo a cabo no haciendo acepción de personas. El Evangelio no es solo para nosotros y nuestras familias o nuestros amigos o vecinos, también es para aquellos que están en lugares desiertos, en lugares donde no crece esta bendición que crece en donde nosotros nos hemos criado. No hay nada en contra de una iglesia, de un templo, de una institución. Solamente es la petición de parte de Dios a través de su Espíritu Santo a considerar los campos. Están blancos, están listos. Debemos de pedir a Dios que envíe obreros.
Dios levante cada día más hermanos y hermanas deseosos de avanzar, deseosos de ir 1 milla más, 2 millas, deseosos de llegar más lejos. Y nos unamos en este propósito solamente para engrandecer el reino de los cielos. Ninguna institución, ningún ministerio, ninguna persona en particular, solamente que el Cordero que fue inmolado reciba honra por su sacrificio. Que Dios les bendiga y puedan meditar en este nuevo año que ha comenzado. ¿Qué vamos a hacer con nuestros días? ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Seguiremos como el año 2019 en el mismo lugar? Que Dios nos guíe y su Espíritu Santo nos muestre a dónde quiere que vayamos para predicar la palabra de Dios. Dios les bendiga. A Él damos honra, gloria.